escuchar uno en lo que es política internacional. Precisamente eso a veces trae problemas, pero también nos da la posibilidad de tener una visión un poco más profunda de los hechos en concreto. Le invitamos a Darío para la primera charla, porque bueno, ya hace un tiempo largo que nos conocemos y tenemos una identificación en la visión general de las fuerzas que están en punto. Entonces, lo primero que le vamos a pasar es un pequeño videito de 4 o 5 minutitos para ponernos un poco en clima. Y después arrancamos ya con la charla. La geopolítica es la disciplina que se ocupa de estudiar las interacciones políticas en el mundo. Las definiciones académicas no aportan demasiadas precisiones reales. Los conceptos varían de autor en autor y de época en época, y sus aportes deben ser repensados en la actualidad. Las teorías clásicas que nacen con Halford Mackinder apuntan a entender los mecanismos de funcionamiento entre las naciones y se apoyan en la idea geográfica de un Heartland central en un área comprendida por las regiones principales de Asia y Europa y una región insular en permanente juego de presiones. Quien domine el Heartland dominará el mundo, y esa batalla se libra en un cinturón que lo rodea, el Rimland. Pero, ¿cuánto aporta esto hoy a la realidad del juego internacional? Nicholas Spykman y George Kennan, de gran influencia en la política de contención estadounidense sobre la Unión Soviética, fueron influenciados por Mackinder, pero ya aparecen dudas sobre el determinismo de este. Si profundizamos la mirada, veremos que esa misma realidad actual se compone de muchos factores importantes que son determinantes en la geopolítica, pero las bases culturales y los intereses económicos son variables a considerar seriamente y no siempre coinciden con la geopolítica clásica. La idea de una cuna civilizatoria es atractiva porque le da sentido a la noción de un Heartland representado por Rusia y China, y de otra insular que es el mundo anglosajón, trabados en lucha desde hace muchos siglos. Pero cuando miramos la dinámica interna de las naciones, vemos que el centro de China no es igual a las zonas costeras o que en Rusia se apela a una visión euroasiática para intentar contener las diferencias internas entre pueblos muy diferentes entre sí. En el atlantismo anglosajón no es muy diferente. La América profunda poco tiene que ver con la costa este o la oeste. En el campo cultural encontramos particularidades de cada civilización. El imperio ruso o chino han organizado su poder en base a la tolerancia a las costumbres propias de los pueblos que lo integraban, mientras que el imperio británico sucedía lo contrario. La lógica era imponer su propia cultura arrasando las locales. Ambos son imperios, pero con características diferentes que aún se mantienen en la actualidad en su forma de sentir y pensar, y ayudan a entender los modelos socioeconómicos en pugna. Un factor clave es el económico y la lucha por los mercados, pero podemos también apreciar que algunas disputas nacionales que terminan en guerra fueron por motivos ideológicos, religiosos, raciales, sociales, etc. Esto guarda relación con lo geográfico y lo cultural antes descrito, pero no necesariamente se alinea de forma mecánica. Hoy vemos luchas de facciones dentro de Rusia por la visión económica entre liberales y eurasianistas, en Estados Unidos entre el trumpismo y el globalismo liberal, o en China entre los sectores de Hong Kong y el Partido Comunista Chino. Las alianzas entonces resultantes no son solo entre naciones, sino entre fracciones de naciones junto a otras naciones primariamente rivales, pero que enfrentan a un enemigo en común. Un ejemplo de ello es el acercamiento entre los Estados Unidos de Trump y la Rusia de Putin, que presentan coincidencias ante un enemigo globalista liberal financiero en ambos países. Un factor adicional a considerar es el poder sin base territorial que expresan las corporaciones financieras, que han crecido en las últimas décadas desplazando a los sectores productivos. Su visión del mundo es diametralmente opuesta a la conocida en materia de lucha entre naciones. Sus intereses se basan en estados débiles que pueden ser controlados por un poder supranacional que ellos mismos controlan indirectamente. Esto se refleja en luchas internas que se suman a las tradicionales internas ya descritas. La cuestión ideológica merece un párrafo aparte. Con gran protagonismo, al menos en lo formal en buena parte del siglo XX, hoy es algo distinto a lo conocido. La evolución de las formas de guerra ha sistematizado, profundizado y mejorado técnicas de acción psicológica sobre las masas. La aparición del concepto que los coroneles chinos Xiao Liang y Wang Xiangxi definen como guerras irrestrictas, donde la utilización de la cultura, tradiciones, valores, religión y todo aquello que sea útil para atacar para minar la unidad y la voluntad de resistencia se utiliza como preámbulo de cualquier agresión armada. Confundir, quebrar su cohesión interna atacando sus bases sociales,
quitar la razón de lucha, terminar con la épica y la trascendencia, son armas que un enemigo empleará contra una nación a la que pretende conquistar. La conquista no siempre es a través de un cambio de gobierno. La doctrina Rumsfeld-Zebrowski, que nace a partir del 11S en Estados Unidos, cambia la idea de sustitución de un gobierno en un Estado por la disolución de ese mismo Estado a fines de controlar el territorio más fácilmente. Los cambios tecnológicos es el último de los grandes eventos a considerar hoy en cualquier análisis geopolítico. Los nuevos materiales, la mecatrónica y la inteligencia artificial están cambiando rápidamente el mundo que conocemos. Las grandes masas de operarios necesarios para la producción ya son reemplazados en forma masiva por la automatización de los procesos en todos los sectores y serán innecesarios en un par de décadas. La estructura productiva y social cambiará radicalmente. La apropiación de la plusvalía del trabajador desaparece y la tecnología es la generadora de la misma. Por lo tanto, no habrá necesidad de explotar trabajadores, pero eso generará enormes bolsones de desocupados como consecuencia de la merma de trabajadores utilizados. Sin empleo no hay consumidores y sin consumidores no hay capitalismo como hoy lo conocemos. En un mundo estresado con recursos naturales finitos y alta contaminación, la combinación de estos factores hace que se promuevan activamente políticas para disminuir la población. Ted Turner, el dueño de la cadena CNN, dijo en una entrevista hace años que el número ideal de habitantes en el mundo debía ser de 250 a 300 millones, cifra que estiró ante las críticas a unos 2.000 millones de habitantes. ¿Quiénes serán los más de 5.000 millones de población excedente? La respuesta es aterradora y no nos queda mucho tiempo. Bien, lo que yo voy a hacer en esta introducción a la práctica del análisis geopolítico es contarle definiciones. Algunas van a ser leídas porque son conceptos bien concretos. Tiene que ver con lo que contaba Azul Senén en el video, que no hay definiciones tan claras. Yo lo que hice fue lo fácil, que es tomarlo de Wikipedia. Entonces, la geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y física sobre la política y las relaciones internacionales. No se preocupe por anotar, que después le hacemos llegar el archivo. Un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Una ciencia que se ocupa del estudio de la espacialidad de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos. Es meramente especulativa, ¿sí? Si bien se toma otras ciencias, lo que se hace es especular sobre un tablero. Se nutre de las otras disciplinas como historia, relaciones internacionales, la geografía política, la ciencia política, la sociología, la antropología. Estudia el medio ambiente de acuerdo a sus características económicas, culturales y los recursos de un estado o región. La geopolítica observa el mundo como un gran tablero de ajedrez con varias dimensiones y distintos planos, que nos permite inferir futuros movimientos globales en función de nuestra capacidad de adelantarnos a los hechos y las tendencias que irán apareciendo en este tablero, lo que implica un conocimiento acabado de las fuerzas que residen en cada espacio y su proyección al futuro. Y acá me gustaría darles un ejemplo de otra mirada en geopolítica, como la familiar, pero en este caso, en mi caso. Hace unos años atrás, en el 2014, viajamos a Disney, a Orlando. Nos dieron en el lobby del hotel una serie de folletos. Uno de esos folletos tenía la lista de países desde los cuales estábamos visitando y revisamos varias veces para ver qué países estaban. La Argentina no figuraba. ¿Sí? En el 2014 la Argentina no figuraba, la Argentina con el 25% de los visitantes de Disney en ese momento argentinos no figuraba en la lista. Me llamó poderosamente la atención y me generó una alarma. Una alarma que después se fue repitiendo a través de los años y que definió un poco lo que se esperaba para nosotros con el correr del tiempo. Vamos a volver sobre el tema porque les voy a contar otra desde el punto de vista histórico. En 1804, después de 10 años de lucha contra los colonos franceses, Haití logra su independencia. Haití era una colonia de esclavos. Nunca les perdonaron el hecho de ser esclavos, entonces uno mira la geografía de Haití y la geografía de la República Dominicana y se da cuenta que en realidad
desde el punto de vista geográfico no existe un problema. Sí ahora, porque después de todos estos 200 años, las tierras han quedado extenuadas, en fin, es un estado fallido. Pero estos dos ejemplos que les quise traer nos dicen cómo podemos mirar el mapa desde distintos puntos de vista y encontrar un sentido geopolítico a lo que estamos mirando. Bien, cuando nosotros establecemos negociaciones entre países, lo que se produce es lo que se llama teoría de los juegos. La teoría de los juegos implica la existencia de una amenaza concreta de un país hacia otro e implica que se va a resolver de determinada manera. Para graficarlo también, podemos decir que si van a sentarse a negociar dos países que tienen material bélico atómico, la negociación va a ser diferente que si el país que tiene que negociar no lo tiene. En este caso, como dos ejemplos, los rusos tienen un gran poder de negociación, como todos los otros países que tienen armamento nuclear, y Venezuela, como no lo tiene, aunque tenga un gran ejército, va a estar en desventajas para una negociación. Esto se traduce, por ejemplo, en un préstamo. ¿Sí? Un préstamo va a tardar más tiempo para un país que no tiene los elementos suficientes para presionar que en otro caso. Esta amenaza concreta, que puede significar un país soberano o una región frente a otra, implica un factor de equilibrio de sus pretensiones. O sea, el armamento nuclear es el factor de equilibrio. Y las diferencias sistémicas van a generar el desequilibrio. Bien, ahora vamos a plantear una serie de conceptos que giran alrededor de nuestra materia de estudio y que varían en cada concepto en función del modelo que eligen las potencias para gobernar el mundo. Y ahora estamos en tiempos de la globalización, así que vamos a explicarlo. La globalización es un sistema político, económico, tecnológico, social, cultural y empresarial que se basa en la interrelación de cada una de estas categorías a escala mundial, originándose una interdependencia estructural que implica la concentración de los métodos de intercambio financiero, comunicacional e informático en grupos de decisiones globales que replican sus métodos en regiones cada vez más extensas. Presupone la existencia de un mercado global y de una libertad casi irrestricta para ejercer el comercio. Nace a partir del fin de la Guerra Fría y se consolida en su etapa financiera a partir del siglo XXI. Sus principales beneficiarios son las empresas y corporaciones multinacionales más grandes y algunos países centrales. Implica la transnacionalización de la economía y de las naciones y la creación y configuración de bloques continentales de intercambio de bienes y servicios con una nueva división y modificación de las condiciones internacionales de trabajo. Este sistema implica la concentración de riquezas en empresas de mayor tamaño, dado que optimiza las ganancias en una cantidad limitada de jugadores globales por región e impide el desarrollo de las regiones de la periferia, a las que subordina su rol en proveedoras de materias primas, sin mayor valor agregado, lo que implica además menor utilización de mano de obra. Esto genera la existencia de actores principales y actores secundarios. Los actores principales ya los conocemos. Ha habido un cambio respecto al mundo unipolar. Tenemos un mundo multipolar con Estados Unidos, China y Rusia. China y Estados Unidos en los dos primeros lugares, Rusia un poquito más atrás, pero con un avance muy fuerte tecnológico en la parte de armamentos, que Marcelo lo va a definir con mayor certeza. Después tenemos otras potencias, como por ejemplo Alemania, que por ahora manda en Europa, Turquía en las puertas de Asia, por esa configuración doble de la ventaja geográfica que implica ser puerta de Oriente a Occidente, y esa negociación permanente, coquetea con un lado y coquetea con el otro, y no se va de ninguno de los dos, en síntesis. Hay otras potencias emergentes, la India es otra potencia. Hablábamos hace un tiempo atrás y después fue anunciada la posible unificación de las dos Coreas, que hay que tenerlas en cuenta porque las dos tienen una potencia enorme como estado tapón aliado tanto de China como de Rusia, más en este caso de China, perdón. Y son todos estos estados tienen diferencia con los otros, incluyendo Irán tal vez, y otros que tienen
fuertes concentraciones armamentísticas en que pueden defender su soberanía. Este esquema de poder defender la soberanía es lo que diferencia a la Argentina de estos otros países mencionados. Bien, Estados Unidos se vio superada por la creciente industria china y la tecnología militar rusa, pero a partir de la llegada de Trump y la política petrolera de ese estado se lograron nuevas condiciones para seguir dominando el comercio durante algún tiempo. Hay una discusión acerca de si China ya ha superado a Estados Unidos. China puede superar a Estados Unidos, pero por ahora el tema del comercio mundial lo sigue manejando Estados Unidos y lo ha llevado bastante bien en estos últimos tiempos. Lo que sí se espera es que con el camino de la seda y la incorporación, China incorpora a la clase media 55 o 60 millones de habitantes por año. ¿Está bien el dato? Por ahí anda. Sí. Incorporó cerca de 800. 800 en los últimos 10 años. Un poquito más, 20. Un poco más, 20. Bien, esto implica que dentro de 2 o 3 lustros China va a haber superado el PBI de los Estados Unidos y entonces se convertirá definitivamente en la primer potencia mundial. Vamos a volver sobre el camino de la seda, lo va a explicar también Marcelo. Mientras tanto, en Estados Unidos tenemos 2 modelos en conflicto. Y esto es lo que a muchos les costó ver durante mucho tiempo en relación a Trump. Porque lo tomaban como un republicano más. Lo tomaban como simplemente xenófobo, un payaso. Y Trump ha demostrado sostenidamente que no lo es. Y que viene negociando de una manera brillante desde hace mucho tiempo. Trump aparece como la respuesta a la decadencia norteamericana mediante el regreso al concepto de América para los americanos o la vuelta del sueño americano, aplicando restricciones al comercio y renegociando esas relaciones a partir de acuerdos bilaterales, en contraposición con los acuerdos regionales anteriores. ¿Sí? Pues recuerden ustedes que todos los acuerdos regionales existentes, Trump los dejó sin efecto y está negociando con país por país. El caso más significativo para nosotros es el de México, donde hubo un claro intercambio, es decir, cuidame la frontera, no queremos más problemas con la inmigración y vamos a dejar a México tener su industria en paz, básicamente. Trump representa a los grupos económicos no nacionalizados, que necesita para su sostenimiento al propio mercado norteamericano y el consumo de su propia población, en detrimento de lo que se da a llamar el Estado profundo. El Estado profundo es los fabricantes de armamentos, las transnacionales más grandes, el Pentágono y el sector financiero de New York. Y el apoyo que tiene Trump es el de los desplazados, de la vieja industria norteamericana, que se fue corriendo hacia distintos países como China, y formaron lo que se llama el Rusty Belt, el cinturón oxidado entre Chicago y Baltimore. Ese cinturón oxidado es el que le dio la mayor cantidad de votos a Trump, porque la promesa de Trump era volver a dar trabajo a los norteamericanos. Y de esto los demócratas no se dieron cuenta a tiempo, cuando se dieron cuenta estaban con la soga al cuello. Además, era claro que el sector globalista apostaba al otro modelo, que es el de la venta de armamentos, el modelo de destrucción de Siria, oportunamente había sido también con Argelia, en fin, con la Libia de Gaddafi, esos esquemas que ya hemos visto con la financiación de ISIS, etcétera, etcétera. Especialmente el Rusty Belt estaba compuesto por el sector metalúrgico y las empresas relacionadas con la industria automotriz. Trump logró en estos últimos años reactivar la economía de Estados Unidos y las cosas han resultado mejor, con lo cual es de esperar que en los próximos años la política de Trump se acelere. Hay otro ejemplo de la política de Trump desde el punto de vista de las relaciones exteriores, que es este episodio del mes de noviembre, creo que fue el año pasado, cuando ataca junto con Francia y con Inglaterra a Siria. Se dice que era un desastre humanitario, resulta que no cayó un solo misil sobre la tierra siria. Fue un enorme papelón.
Uno se pregunta, y la respuesta más o menos la tenemos, ¿qué quiso hacer Trump con eso? Bueno, uno especula, nosotros especulamos, con que lo que quiso hacer Trump era mostrarle a sus aliados que desde el punto de vista militar estaban en serios problemas. Los misiles Tomahawk que tiene Trump frente a los nuevos misiles rusos tienen serias desventajas, y ni siquiera fue utilizado como escudo la última tecnología, sino era la tecnología de la década del 80. Bien, el esquema de Trump está señalado como pragmatismo jacksoniano. El presidente Trump eligió un modelo concreto de tratamiento de las relaciones internacionales de su país conocido como pragmatismo jacksoniano, y Andrew Jackson ha sido considerado como el primer presidente populista que abogó por una política exterior nacionalista. Los jacksonianos creen que el gobierno debe trabajar en el exterior de una forma limitada a dos principios fundamentales: la seguridad física y el bienestar económico de los norteamericanos. No creen en una política exterior de corte moralista en la que Estados Unidos intervenga en terceros países, ni que el gobierno se dedique a promover los intereses de las grandes empresas en el extranjero o a luchar por el sostenimiento de un orden mundial de libre comercio. El foco está en avanzar al bienestar del hombre común mediante el proteccionismo económico. Tampoco defienden una política exterior excesivamente aislacionista, pero cuando los intereses vitales de Estados Unidos están en juego, una rotunda respuesta militar es vista como algo necesario. En este esquema lo que se busca es la disminución de los costos de producción para permitir la elevación del consumo de las clases populares perjudicadas por el esquema anterior. Pretende el regreso de las fábricas cerradas, cuyas casas matrices son locales, para bajar drásticamente la tasa de desempleo. De todos modos, el objetivo principal del esquema jacksoniano implementado por Trump es aminorar el impacto, y esto es muy importante, del capitalismo financiero sobre la producción de bienes y servicios, con el fin de recuperar la soberanía entregada en 1913 cuando se creó la Fed, ¿sí? La Federación de Bancos que maneja la impresión de los dólares, que es dueña de la maquinita básicamente. Bancos privados que en muchos casos ni siquiera son norteamericanos. Esto le costó la vida a un par de presidentes. Por todo lo que expresamos hasta ahora, aparece como central en su política exterior financiero asociado con el Estado de Israel, lo que implicó observar algunas idas y vueltas en relación a cómo se configuró esa alianza. Ustedes recordarán que lo primero que hizo Trump es cumplir su promesa de declarar al Estado de la ciudad de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Pero después, lo que hizo Trump fue alejarse de la zona y dejó que negociara con Putin. Hubo 16 o 17 reuniones entre Putin y Netanyahu en los últimos tiempos. Eso implicó una negociación que costó encaminar, porque lo que pretendían era que Irak se retirara a la frontera del Líbano, ¿sí? Por otro lado, pretendían también garantizarle a Israel el control sobre las alturas de Golán. Pero bien me contaba Marcelo el otro día que Gustavo Bagú, también un estudioso del tema, señalaba que la última declaración en relación a la supuesta soberanía del Estado de Israel sobre las alturas de Golán es un arma de doble filo para la interna israelí, porque implica pegarle al proyecto del Gran Israel, ¿sí? Marcarlo en la frontera de Israel implica pegarle al proyecto de extenderse a través de la frontera de los países cercanos o de la futura federación que pudiera existir junto con Jordania. Si uno conoce la zona del Estado de Israel que limita con Siria en las alturas del Golán, la cuestión es física, o sea, las alturas del Golán permiten observar para el lado de Israel una enorme cantidad de kilómetros, no sé si 40 o 50 kilómetros de territorio, y desde allí se ve Damasco, ¿sí? Con un buen equipo se ve Damasco. En un día despejado, como además es una zona desértica, es estratégico porque la altura permite dominar el frente. Bueno, la necesidad israelí de negociar la paz con Putin y el retiro de Siria de las tropas iraníes hacia el Líbano y ese reconocimiento de las alturas de Golán
¿qué le costaron la vida a Isaac Rabin, no es cierto? O sea, Isaac Rabin no entendía el significado cabal para el pueblo israelí de haber conquistado ese lugar. Uno de los últimos puntos que voy a tocar es las finanzas y el capitalismo de lujo. Uno de los principales efectos de la globalización ha sido la concentración financiera económica a través del reemplazo de la producción por la especulación financiera. Pero la especulación financiera no puede existir indefinidamente sin que el sistema termine saltando por los aires. Por ello, el esquema que se espera en las próximas décadas es el del capitalismo de lujo, que consiste en generar unas condiciones de vida ideal para una minoría muy selecta que en principio no debería superar el 1% de la población mundial y coincide con el número que vos estabas señalando. Por supuesto que el esquema de reemplazo de la producción por la especulación financiera seguirá existiendo siempre en detrimento de los sectores que todavía acceden al mercado laboral disminuido por la robotización, mientras se pretende una disminución drástica de la población mundial en virtud de distintas políticas dirigidas a menguar el nacimiento de nuevos habitantes. Se espera para 2045, y esto también es muy importante, que el avance tecnológico permita a un individuo eternizar su existencia mediante implantes biotecnológicos y que la inteligencia artificial alcance un punto de maduración tal que no será la especie humana la que regirá sobre la Tierra, sino un híbrido entre hombre y máquina, una combinación tecnobiológica de unos 80 millones de habitantes conectados a la inteligencia artificial que serán parte de una raza superior que disfrute los avances tecnológicos ilimitados a los que podrán acceder. Más una serie de trabajadores con acceso ilimitado formarán una parte de ese nuevo mundo. Por eso daba ese número de unos 250 millones de habitantes, el número ideal de habitantes de la Tierra. El resto irá languideciendo hasta desvanecerse en los tiempos si es que este esquema global triunfa. Lo que el globalismo pretende es reemplazar la soberanía de los estados por un nuevo orden mundial, que implica la existencia de un gobierno global en la que las relaciones comerciales se impongan sobre los conflictos regionales, haciendo desaparecer fronteras y reemplazando ejércitos por fuerzas de represión y control de la población que quede fuera del sistema. La esperanza existe. La esperanza es el paradigma humanista, es el peronismo, desde nuestras tierras, y tratándose de la especie humana, hace falta decir que el proceso que se describe, si bien se encuentra encaminado hacia esa dirección, tiene todavía la esperanza de ser redirigido hacia otro tipo de sociedad en la que no resulte vencedora la inmanencia sobre la trascendencia. En este otro esquema humanista, que está representado por la figura del Papa Francisco, el gobierno de Vladimir Putin, algunos otros cultos como la Iglesia Ortodoxa, parte del evangelismo, musulmanes y los judíos ortodoxos no sionistas. Como así también por pensadores de todo el mundo que ahora en desventaja plantean otro esquema. En nuestro país, dicho pensamiento está representado por el peronismo en sus distintas variantes y nos queda como incógnita qué será de China, una potencia que nunca en su historia se ha planteado como imperio, sino más bien como civilización distinta a Occidente. El control chino sobre la economía es estructural, el Estado es titular del 50% de las empresas chinas. Todas las acciones de las empresas chinas con sede allí tienen al Estado chino como socio. La duda es en relación al modo de producción chino, dado que en las fábricas es semiesclavista. Mientras tanto, incorpora a la clase media de la manera en que habíamos señalado. Esta alianza entre chinos y rusos, con algunas áreas de fricción puntuales, sigue plenamente vigente y parece muy sólida. Sin embargo, el esquema jacksoniano de Trump se impone definitivamente, como creemos que va a suceder. Rusia parece ser el aliado ideal para Estados Unidos. Es posible que en realidad estemos en las puertas de un tiempo en que las disputas entre gigantes se resuelvan en forma pacífica, pero en detrimento de la periferia de la que formamos parte, a la que solamente se le destina el rol de factoría. En este esquema queda claro que la tarea actual del gobierno, que tenemos, consiste en crear las condiciones necesarias para que ese rol sea cumplido en el menor tiempo posible y lo bien que les ha ido. Bien, por mi parte es todo. La idea de hablar un poco, voy a tratar de ir retomando algunas de las cosas que dijo Darío. Yo creo que cuando uno empieza a hablar de geopolítica, lo primero que tiene que tener en cuenta precisamente es la cuestión geográfica. La geopolítica es un poco bastardeada, se la ha asociado mucho con el nazismo. Entonces esa idea ha hecho que no se le preste atención en muchos países.
Lo que yo creo que es importante ahora es ver cómo, cuando uno ve cómo está dividido el planiferio, si lo ubica por regiones, básicamente estas regiones son las que después, ahora vamos a ir abordando sobre la charla, van a empezar a tener un protagonismo decisivo. O sea, tiene una lógica que se entremezcla lo político con lo geográfico. Si vamos a la política clásica, uno se encuentra con Mackinder, padre de la geopolítica anglosajona, de una escuela alemana. Acá nos encontramos con una isla central, que quien domine esa isla en realidad sería quien dominaría el mundo para Mackinder. Esto tiene implicaciones que van más allá de lo que vemos habitualmente, porque son problemas también culturales. O sea, la idiosincrasia de la gente que vive en el corazón, en el Heartland, es muy diferente a la idiosincrasia de la gente que vive en la periferia, que va a rodear lo que ellos llaman o sea, tenemos este corazón y tenemos una fuerza rival que es la fuerza atlantista, o la fuerza insular, o el poder marino. La mentalidad es diferente. Mientras el poder marino es fluido, el poder terrestre es conservador. Y eso es algo que, si uno presta atención, lo va viendo en las distintas ideologías de los países que hoy están jugando. La zona de confrontación de estos dos, para Mackinder, era lo que consideramos el Rhineland. Es un anillo alrededor de esa zona central, que es donde van pulseando las dos fuerzas en acción. Speckman concibe la política norteamericana durante la mitad del siglo XX en base a esta teoría. La adapta, la acomoda a la realidad, pero vemos cómo el Rhineland coincide con qué. Con esto. Una de las bases norteamericanas en el mundo. Y si uno ve, sigue ese mismo patrón. Lo que es el Rhineland es donde está la mayor concentración de bases norteamericanas. Uno ve inclusive los tres grandes ejes de conflicto que hay: Medio Oriente, Europa Oriental y la región del Mar de China. Esos son los puntos centrales en cualquier tipo de cambio político a nivel mundial que se pueda producir. También podemos ver cómo esto no es solo una cuestión teórica. La OTAN ha ido avanzando sobre lo que era la Unión Soviética y hoy es Rusia, o los restos de la Unión Soviética que hoy compone la Federación Rusa, y como vemos que este proceso se acelera a partir de la caída soviética. Cuando cae la Unión Soviética, se produce un efecto dominó en todas las repúblicas orientales. Y esto es visto por Rusia como una amenaza muy seria, porque no es casualidad este avance, no tiene razones estratégicas y militares. Llegar cerca de la frontera, como por ejemplo el tema de Ucrania, que era tan crucial que están a 400 kilómetros de Moscú. O sea, las posibilidades de un ataque sorpresivo contra el corazón ruso son muy altas como para que Rusia no trace una línea roja ahí. Además que, bueno, que después está en la base de Sebastopol en Crimea. Pero también hay otra visión del mundo. Estas eran las visiones occidentales. Pero China lo mira de otra manera. Este mapa es un mapa como se suele usar en China. El centro es China. Y China quiere decir el imperio del medio. Se ha considerado a sí mismo durante toda la historia del imperio del medio, y ellos son y han sido históricamente el 50% del PBI mundial, salvo los últimos siglos, que para ellos ha sido una pausa histórica, que les ha producido una humillación y que hoy están en un proceso de revalorización de la condición nacionalista china. Entonces, cambia mucho la visión y es una cosa para tenerlo en cuenta. Bueno, esto un poco lo tocó Darío. Hoy entra en un proceso de globalización, que es un sistema económico que es creado por Estados Unidos. Si bien a veces uno se pone muy purista, se habla del imperio español y del imperio británico como ya promotores de la globalización, en este caso Estados Unidos es el de la globalización que conocemos nosotros, la que estamos viviendo. Básicamente busca la libertad de comercio, y la globalización y la libertad de comercio siempre la impulsa el país más poderoso, el que tiene ventaja. En su momento la impulsó el Reino Unido, o antes los estados de los Países Bajos. Quien tenía la ventaja tecnológica y la capacidad de comerciar era el primero que impulsaba eso.
Y el otro tema es que es algo fundamental para maximizar las ganancias de las corporaciones. ¿Por qué le vamos a pagar, si yo soy una corporación, $5.000 a un obrero alemán y le vamos a pagar $100 a uno en Birmania? O sea, le pagamos $100 a todos, no vamos a pagar $5.000 a los birmanos. Entonces ese proceso empieza a avanzar por ese lado. Lo curioso de esta historia es que Estados Unidos empieza a perder protagonismo. Se produce ineficaz como consecuencia de esta transnacionalización de las propias empresas que buscan sus mayores negocios. Las empresas empiezan a perder la concepción nacional o de patria. Empiezan a ser nada más que un fin en sí mismo para ganar dinero. Y eso debilita la capacidad de Estados Unidos. El cinturón de óxido, todo eso es fruto de ese proceso de globalización y, como bien decía Darío, Trump es la reacción de los grupos concentrados pero no transnacionalizados y de las clases medias, básicamente, que llevan 30 años de caída consecutiva en el PBI norteamericano. O sea, no logran salir. La situación es tan grave que hay más de 1 millón de estudiantes que no pueden pagar sus créditos estudiantiles, porque hoy recibirse en una universidad norteamericana ya no es garantía de ser exitoso, simplemente es abrir un crédito y está produciendo un efecto inverso que hace que los jóvenes no tengan ganas de embarcarse en eso. Es preferible trabajar y punto. Trump, como también decía Darío, es jacksoniano, que ya explicó, así que no me voy a poner en este tema, busca la disminución de los costos de Estados Unidos y eso significa bajar los gastos militares. Eso es algo central para la propuesta de él. Ahora vamos a explicar por qué aumentan los gastos militares, pero lo que él no quiere es tener que mantener a Corea del Sur, tener que garantizar la seguridad de Europa. Todos esos son gastos muy altos que caen sobre la economía norteamericana y la van desangrando para beneficio de un puñado de empresas. Los objetivos de Trump seguramente son estos. Yo digo probables porque la verdad todavía no podemos saber a ciencia cierta en qué va a terminar la aventura de Trump. Tiene una intención, pero las fuerzas internas que pugnan en Estados Unidos es muy probable que no lo dejen llevar a cabo. Todo su éxito pasa en el crecimiento. Si logra mantener el crecimiento, seguirá en el poder, si no, volveremos al estado previo. Sí. Estados Unidos tiene dos enemigos fundamentales: China y Rusia. Eso, bueno, ya creo que es bastante conocido. El enfrentamiento entre Estados Unidos, China y Rusia se producen en 4 teatros de operaciones importantes. Los 3 que señalamos antes: el Indo-Asiático, el de Europa Oriental, el de Medio Oriente y agregamos ahora el latinoamericano. Esto es algo nuevo, porque nosotros siempre fuimos el patio trasero norteamericano. Pero hoy resulta que cuando vemos lo que está sucediendo en Venezuela, se empiezan a ver interrogantes. Hay algunos analistas que están opinando que estamos marchando hacia un proceso como el de Siria o el de Libia en América Latina. La idea de Estados Unidos es destruir los estados en sí, empezando por América Central y Caribe. Thierry Meyssan, por ejemplo, hace un par de años dijo en una entrevista que en realidad el proyecto, que es la doctrina Ramphel y del almirante Zebrowski, que es el ideólogo de esto, es que solo sobrevivan 3 países de América Latina: Brasil, Argentina y México, como estados, y el resto transformarlos en un territorio dominado por bandas y yo poder controlar la situación con mucha más facilidad. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, y según esta teoría, a veces lo importante no es el control de los recursos, sino no disponer de los recursos, sino el control de los recursos. O sea, Estados Unidos hoy no necesita petróleo, se autoabastece y está empezando a exportar. Lo que necesita es dificultarle el acceso a China o a India, que en el futuro va a empezar a ser un problema. Bueno, ¿por qué China y por qué Rusia rivales estratégicos y geopolíticos? China cuenta con una densidad de población que asusta, son 1.300 y pico de millones de habitantes. Tienen estabilidad política, que eso es algo muy importante. El Partido Comunista Chino ha logrado estabilizar la situación, no hay riesgo de una anarquía o un proceso que pueda segmentar China en partes.
como en algún momento se propuso. Cuando pasó lo de Tiananmen, la idea de Tiananmen era partir en China, algunos hablaban hasta de 18 pedazos diferentes. O sea que ellos saben que ese es el problema. La estabilidad política la consiguen, a diferencia de la Unión Soviética, que hizo la perestroika y el glasnost, haciendo solo la apertura económica. Deng Xiaoping considera que necesita, no hay por qué ser socialista y vivir mal. O sea, el socialismo es para vivir mejor, no para vivir peor. Entonces hay que poner en marcha eso. ¿Cómo lo logra? A través de la reforma. Y no fue el primero. Vietnam con el Doi Moi unos años antes había empezado ese trabajo. Pero no están dadas las condiciones para la apertura política. 50 años, 100 años, podemos empezar a hablar. Para los plazos chinos es un segundo. Tiene un bajo perfil. Si uno observa, China trata de pasar lo más desapercibida posible. Recién ahora empieza a levantar un poquito la voz, pero no por voluntad propia, porque lo están obligando a las circunstancias. El resto ya tomó nota de lo que era China. De que China se levantaba, China volvía a ser el imperio del medio. Entonces ya no quedaban otras cosas. Se establecen metas a largo plazo, planes quinquenales que va cumpliendo sistemáticamente, a veces inclusive lo sobrepasa. La composición popular de China tiene características de ser nacionalista, disciplinada, muy trabajadora y muy verticalista, muy jerárquica por el tema del confucianismo. Eso impregna la mentalidad del chino. El chino no hay que explicarle nada, eso lo tienen los genes. Y eso es algo muy fácil para que el Partido Comunista empiece a tomar el papel que tomaban las antiguas dinastías chinas y poder concentrar toda la fuerza de la nación y unirla bajo un proyecto. Las Fuerzas Armadas son muy poderosas y están creciendo aceleradamente. Hay el mismo presupuesto mundial detrás del de Estados Unidos, pero es mucho más eficiente. Entonces, mientras Estados Unidos está lidiando para poner, por ejemplo, los portaaviones de las clases de Ford, los Gerald Ford, que están llenos de problemas, podríamos hablar una tarde entera de la cantidad de problemas que tienen, ellos están ya proyectando 4 portaaviones para 5 o 6 años a vista. Bueno, tiene un nicho de tecnología sumamente avanzada, como es las cuestiones de tecnología cuántica en las comunicaciones, que esos son los únicos que hasta ahora que sepamos lo han podido desarrollar y tienen satélites que están funcionando con eso, y de hecho es una tecnología que ellos usan en teoría para poder ver las tecnologías stealth que tienen los norteamericanos, el F-22, el F-35, el Zoom, ese tipo de cosas. Tienen influencia en el sudeste asiático y en África han prácticamente desalojado a Estados Unidos. Y su influencia empieza a crecer también en Asia Central, lo cual le trae algunas rispideces con Rusia. Tiene vocación de poder. China considera que tiene que sentarse a la mesa de los grandes y que tiene que participar en las grandes decisiones que se toman en el mundo. Es el primer exportador del mundo en más de 190 países. Estados Unidos solamente en 12 países es el primer exportador. El resto ya China lo superó. Tiene una enorme capacidad financiera y tiene una tradición mercantil milenaria. Esa es la diferencia imperial. Mientras el imperio británico, los imperios occidentales, el español, el portugués, todos han ido colonizado y destruido las culturas, algunos más, otros menos, pero todos básicamente hicieron eso. Los chinos no. Los chinos son más integradores, en eso son parecidos a los rusos. Te absorben con tus características y las respetan. Obviamente, perteneces a un imperio, te tienes que subordinar, pero por otro lado te permite mantener tus cosas. Y su forma de control no es por la fuerza, sino por el comercio. Eso lo han hecho históricamente. Después Rusia tiene un PBI infinitamente más chico que Estados Unidos, no es una amenaza, no es un desafío, por más que crezca, va a seguir todavía por muchísimo tiempo por debajo de Estados Unidos. Pero lo que tiene Rusia es un territorio enorme, tiene recursos naturales que son inagotables. O sea, lo que se les ocurre ahí en Rusia, energía, minerales, alimentos, porque cuando la Unión Soviética importaba alimentos, ellos están exportando, ya en tribus son los principales, están juntos de ser los principales exportadores del mundo, o sea, han hecho un cambio muy profundo y han aprendido. Tiene el beneficio del cambio climático.
mientras todos se alarman por el cambio climático, a Rusia le viene muy bien, porque el permafrost, las zonas congeladas, se van a hacer fértiles. El Ártico se descongela y va a ser navegable litoral y va a permitir la explotación de los recursos. Ahí tienen otro punto de roce con China. Entonces, ellos se ven beneficiados por eso. Tiene un líder carismático como Putin, que encolumna a todo el país. Rusia fue un país históricamente de líderes carismáticos. Pedro el Grande, Catalina, Iván, el mismo Stalin. Rusia necesita un líder con esas características. Es un pueblo muy duro, que como dice después, la personalidad y el orgullo ruso, la historia, la madre Rusia, todo eso lo han endurecido y le ha dado un hilo histórico, una identidad que Putin aprovecha muy bien cuando dice bolcheviques y zaristas, todos nos unimos detrás de la madre Rusia, y con eso logra poner un paraguas para unir el país, cosa que no es fácil cuando tienen más de 100 etnias distintas, tienen 20% de musulmanes, es un país muy complejo Rusia. Las Fuerzas Armadas de Rusia son en algunas áreas las más poderosas del mundo, en todo lo que tiene que ver con la tecnología de punta, ha sobrepasado a Estados Unidos en lo que es ciberguerra, ciberdefensa, guerra electrónica, misiles hiperbalísticos, sistemas de defensa antimisiles, calculan que están entre 10 y 15 años por encima de Estados Unidos. Tienen influencia en Asia Central, aunque ahora está en disputa con China por el tema de la ruta de la seda, también vocación imperial y una potencialidad ilimitada. O sea, Rusia no está en la cima de su poder, ni mucho menos. Está en pleno ascenso y tiene mucho más todavía para dar. Estos son los poderes clásicos, pero hoy nos encontramos en el mundo moderno con un fenómeno nuevo, que son los poderes no territoriales. Esta frase se lo robó a Marcelo Bullo, pero creo que es el que mejor ha dado la tecla en ese aspecto. No tienen una base territorial, pero no se puede no tener en cuenta el poder de las grandes corporaciones. Son corporaciones básicamente financieras que manejan presupuestos como un país mediano y que básicamente son dueños de todo, porque lo que no es financiero directamente, ellos son los accionistas. O sea, básicamente responde a ellos. Son los que principalmente se han beneficiado por la globalización, han trabajado de forma tal que hoy hay una preeminencia de la estructura financiera por la estructura productiva. Se calcula que es 7-3 más o menos el beneficio a favor de lo financiero, y hay una burbuja especulativa tan grande que aproximadamente hay $10 de especulación, por ejemplo en el petróleo, por cada dólar de petróleo real. Y el objetivo, como bien decía Darío, es la disminución, sino el reemplazo de las soberanías nacionales. Para seguir gobernando y haciendo negocio, los estados tienen que ser administraciones provinciales, municipales, implementar las decisiones que toman las grandes corporaciones, que, repito, van más allá de Estados Unidos. O sea, se han independizado hasta el propio Estados Unidos y empezaron a ver a Estados Unidos como una amenaza a sí misma. Por eso dentro de algunos sectores de Estados Unidos se ve una cuestión muy fóbica contra la globalización, porque ellos consideran que la globalización es para destruir también a Estados Unidos, para que pueda ser domado, como un país demasiado grande para ser conducido. Bueno, ahora ya entramos un poco más en los planteos estratégicos. La economía, históricamente y ahora más que nunca, es la base del poder. La economía permite el desarrollo de las Fuerzas Armadas, de la tecnología, de la cultura. Lo que uno se imagine no se puede hacer sin economía fuerte. El futuro de la economía, para lo que va a pasar, en lo que se va a basar, es ahora conocido como STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Esas son las 4 áreas donde van a invertir en el futuro todas las naciones que quieran trascender. Si no invertimos en esto, vamos a terminar siendo esclavos. No es casualidad que nosotros tengamos un proceso ahora que ¿qué hizo? Desarma las estructuras productivas, pero también las fuentes de educación. O sea, nos están pegando los tobillos. Las consecuencias de esto, como también mencionó Darío, es la desaparición del empleo a largo plazo, no tan largo, mediano. Estamos hablando de 10 a 30 años. Es un periodo muy acelerado. Va a haber cambios migratorios muy grandes y un impacto muy profundo en los costos. La globalización tiene algunas áreas claves que por ahí son importantes, hacer un pequeño repaso. Como mencionamos antes, Estados Unidos con el fracking
ha logrado el control de la energía. El petróleo, hay que también tener en cuenta que no es solo energía, es la materia prima de muchísimos materiales. El 85% del petróleo se destina a la producción de otros materiales. Entonces no pensemos que porque mañana aparezca una hipotética fuente alternativa de energía, se va a acabar el tema del petróleo, va a seguir la disputa. La salida del patrón oro fue clave para el nacimiento de la globalización. En el 71 Estados Unidos decide abandonar el patrón oro, libera capitales que se vuelcan a la especulación productiva y basan su poder en lo que es el petrodólar, en la base de petróleo que ahora China intenta reemplazar. China empieza a tratar de negociar con el yuan el tema del petróleo, tener esa base. Quienes intentaron hacer antes fueron esto, Saddam Hussein y Muammar Gaddafi. Y todos creo que saben más o menos cómo terminaron. Eso es... No hay posibilidades. Salvo ahora China, que tiene unas espaldas así de grandes, entonces te dice, bueno, nosotros lo hacemos y ¿qué van a hacer ustedes? Y se apoya en Rusia. China también tiene un proyecto central, que es la nueva ruta de la seda. Una ruta que existía en la antigüedad, que después se perdió, que tiene dos versiones, una marítima y una terrestre. ¿Por qué es importante? Porque le garantiza a China el acceso a los mercados europeos, a desarrollar todo el cinturón de Asia Central, Medio Oriente, conecta a África y, sobre todo, la protege a China en caso de una agresión de Estados Unidos o del eje atlántico. Estados Unidos tiene una marina muy poderosa de aguas azules, o sea, la marina de aguas profundas, pero lo que es aguas verdes, o sea, lo que serían las zonas costeras, no están así. Entonces China garantizaría que si hay un conflicto, va a poder seguir manteniendo sus rutas abiertas y eso le va a permitir la supervivencia. A nosotros también nos toca la ruta de la seda. Hay una conexión entre lo que se planteaba hacer en Brasil y Perú, el ferrocarril transoceánico, que se uniría con la ruta de la seda. Vamos a ver qué pasa ahora con el tema con Bolsonaro, ¿no? Que no está muy contento con esto, pero bueno, internamente tampoco va a ser lo que quiere. Tengo una pregunta. Con respecto al acuerdo que firmaron con Uruguay, con el tema del Río de la Plata, sí, y el proyecto de Aguas Negras, creo, de San Juan, no tiene que ver con la ruta. Sí, en teoría sí. Lo que pasa es que creo que está todo muy enfriado acá. O sea, por ahora no. Hasta que no haya un cambio de gobierno acá y no haya un cambio de la región, creo que vamos a seguir en la posición en que estamos. Bueno, vuelvo al tema. Para esto vamos a hacer un poquito de retrospectiva. Estados Unidos en 1944 cristaliza su capacidad como primera potencia mundial en Bretton Woods. Allí lo que hace es forzar un orden internacional que le va a ser favorable en todo. En ese momento Estados Unidos tenía el 7% de la población mundial y el 50% del PBI mundial. Era una cosa colosal. Entonces hizo lo que quiso. Terminó con el proteccionismo, porque ahora vendían ellos, eliminó con eso a los competidores, rompió el patrón oro y el dólar unas décadas después, cuando necesitó liberar capitales, y hay una parte que es más controversial, que es el tema de la descolonización. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan, ya empezamos con los temas espinosos, a que nos digan un proceso de liberación. Pero cuando uno pone la lupa, los procesos de liberación que hubo en África y todo eso, fueron hechos con el ok de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos de esa manera garantizaba que no resurgía Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra, ninguna de las potencias europeas, que eran las principales tenedoras de colonias, iban a poder hacer algo. Estados Unidos jugaba otro juego, ya no había más colonias, ahora el juego era solamente comercial y ahí mandaba Estados Unidos. Entonces lo que estaba haciendo era poniéndole obstáculos a sus competidores. Es una cosa que es para tener una cuenta. En el caso de Europa es interesante verlo. Estados Unidos genera, a través de los acuerdos de Bretton Woods y de la ONU, el FMI. El FMI tiene una característica que poca gente en general sabe, que tiene Estados Unidos, es el único país con poder de veto dentro del organismo. Y la Troika, que es lo que conduce a Europa, o se conoce popularmente, la Comisión Europea, el Banco Europeo y el FMI,
están subordinados a Estados Unidos, básicamente porque el FMI es de ellos. O sea, ellos lo van a controlar, siempre. Y el Banco Europeo es una cuestión financiera. O sea que básicamente que también ha predominado Estados Unidos con el control de eso en las últimas décadas. O sea que en realidad Europa es apenas algo aislado y totalmente subordinado a Estados Unidos. No tiene vida propia. Europa pasó del 25% del PIB cuando terminó la guerra mundial a hoy creo que anda alrededor del 13-14% y estima que en unos años más, en menos de una década, va a estar en el 8% mundial. O sea, la caída es vertiginosa, por eso la Unión Europea cruje por todos lados. China entiende el juego de Estados Unidos, ese orden mundial que estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empieza a buscar cómo hacer su propio orden mundial. Y eso lo empieza a concretar con algunas cosas. 4 de las que señalé: reemplazar el dólar por el yuan o por lo menos competirlo de igual a igual. Generar para eso swaps, que ha hecho con decenas de países. Y después desarrollar un SWIFT propio. El SWIFT es el sistema de compensaciones internacionales de los bancos, que eso no te amenaza a Estados Unidos con desconectar a Rusia cuando tiene algún tiranteo fuerte. Bueno, ellos estarán trabajando, ya generaron el suyo propio y ahora están empezando a tratar de tenerlo como alternativa. Y después el Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones, que es lo que le va a permitir tener su herramienta de desarrollo, financiado básicamente por China. Ahora vamos a cómo se están enfrentando estas naciones. En el área militar, porque vimos recién lo que era económico, ahora si vemos en el área militar, vemos que empiezan a aparecer distintos tipos de guerra. Hoy es muy... Yo creo que, para que se entienda mejor, cuando veíamos lo que pasaba en Venezuela, algunos decíamos, difícilmente Estados Unidos va a poner tropas, no va a poner tropas Estados Unidos, porque la guerra ya no se hace más así. Eso es una última consecuencia entre grandes países. Hoy lo que va a hacer es apelar a otros mecanismos, que son estos 3 de las cuales señalé, que están todos emparentados en sí: las guerras irrestrictas, híbridas o moleculares. Y restrictas son el concepto de estos coroneles chinos, o sea, todo juega, todo, absolutamente todo. Ahora vamos un poquito más en detalle el tema. Las híbridas es la combinación de factores y las moleculares es una teoría que está surgiendo ahora, que implica una vuelta hacia atrás, donde empieza a haber guerras internas, cuando hay pandillas, cuando hay una barra brava de fútbol, cuando hay un grupo que se adueña de algo. Esas pequeñas bandas, esas pequeñas diferencias locales son lo que se empieza a llamar como guerras moleculares, y esas guerras también son impulsadas desde el gran poder. Entre las herramientas que usamos, si hablamos de guerras irrestrictas, las más importantes, nuestros coroneles citan 19 herramientas, pero bueno, las más importantes: la guerra económica, financiera, psicológica, el terrorismo, la irregular, y yo creo que la que más nos afecta a nosotros, que es la cultural, que muchas veces nos cuesta ver. Estados Unidos hoy está en decadencia contra las grandes naciones. Estados Unidos había logrado imponer su visión del mundo a través de Hollywood, pero el Hollywood ya no está solo. Apareció Bollywood, que produce 3 veces más que Hollywood, Nollywood, que es un centro de producción cinematográfica en Nigeria, que ha avanzado muchísimo, tiene un nivel de producción altísimo. Corea, como un ejemplo más, con el K-drama o el K-pop, que también avanza y empieza a poner su soft power. Esto todo lo que sería la industria del entretenimiento, que es una parte cultural y es una parte de subordinación ideológica. En los medios de comunicación yo creo que hay que tener muy en claro que no hay absolutamente una noticia que uno lea que no esté manipulada. Todo lo que nosotros leemos viene de una agencia internacional, la agencia internacional reproduce lo que reproducen las agencias, lo que quieren las agencias de inteligencia. Entonces cuando Reuters o AFP nos dice algo, básicamente está diciendo lo que le dice la CIA, el Mossad, le interesa que sepamos. Pero el problema de esta historia es que ahí también empieza a tener una fisura Estados Unidos. Aparece Pan TV, aparece Telesur, pero a medida, aparece Sputnik, aparece RT,
aparece Xinhua. Entonces empiezan a erosionar el campo informativo. Después hay dos temas más que son complejos y son polémicos. El mundo académico que tiene dificultades al acceso a las universidades tecnológicas. Estados Unidos empezó a notar que el PIB formaba decenas de miles de ingenieros chinos que se volvían a China con los conocimientos adquiridos en Estados Unidos. No era negocio, por más que los chinos gastaran. O sea, se estaban llevando muchos secretos e inclusive algunas cosas también por izquierda. Por ejemplo, el avión, el caza de quinta generación, el Chengdu J-20, es una copia del F-35 norteamericano. Les robaron no sé cuántos teras de información, se lo sacaron literalmente y lo hicieron. Y los norteamericanos decían, ¿cómo puede ser si estos chinos que apenas se habían desarrollado, avión de tercera generación, se descuelgan con un avión de quinta generación? ¿Cómo lograron eso? Bueno, a través de eso. Entonces ahí pusieron un parámetro. El otro tema que hay es el tema de la imposición de ideologías que son foráneas, que vienen a disgregar las bases sociales de los países que están bajo agresión, porque esto hay que entenderlo como una operación militar. Nosotros estamos viviendo un ataque militar. Una guerra integral. Es una guerra integral. Por eso es una guerra irrestricta, todo va ahí. Y eso es una parte. En este caso yo tomé el tema de las ideologías de género. ¿Por qué? Por las polémicas que producen acá y porque además están ocupando una enorme parte presupuestaria que se saca de las tecnologías, que son las que van a decidir el futuro. Entonces nos hacen discutir el sexo de los ángeles mientras ellos saben que la cosa pasa por otro lado y nosotros estamos distraídos. Y después obviamente el lawfare, que se ha hecho popular ahora porque lo hemos repetido en un país tras otro. Bueno, la manipulación de la información. Esto es un poco lo que hablábamos al principio. ¿Cómo lo hacen? En general descontextualizan las noticias. O sea, te tiran una parte de la noticia, pero al no tener el contexto la interpretación es equivocada. El proceso de saturación. No necesariamente se intenta enseñarte a pensar de otra manera. A veces lo que se intenta es no dejarte pensar. Entonces te tiran un montón de noticias que te saturan, no te permiten diferenciar qué es, y a partir de ahí es más simple después reconducirte. El ocultamiento, mágicamente hay noticias que desaparecen, no se acuerdan, pero si yo había leído, empieza a buscar y ya no está más. Ahí empiezan los algoritmos de Google, que te lo mandan a la página 45.322 y luego que nadie las vea. La imposición de planes académicos, es clarísimo el tema económico. La Universidad de Chicago se hizo famosa por imponer el modelo liberal en todo el mundo, y atrás de ellos estaba una petrolera. O sea, no era casualidad lo que estaba pasando. Se pagó y se mantuvo la presión durante años hasta que eso empezó a prender y hoy tenemos un macrismo con un modelo liberal y un montón de economistas en la televisión que nos están diciendo que el problema es que es muy tímido lo que hizo y necesitamos profundizarlo más. Es una cosa demencial, pero bueno, han logrado hacer eso. Y después tenés las ONGs. Las ONGs que vienen a reemplazar el papel de los estados. Un ejemplo, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con sede en Londres, nos explica lo que pasa en la guerra de Siria. ¿Cómo puede ser? ¿Quiénes son? Obviamente, ahí atrás está el MI6, es la inteligencia británica que está bajando línea. No hay muchas más opciones. En el enfrentamiento militar ha cambiado mucho. Hoy tenemos lo central es la tecnología. Ya se acabaron los ejércitos numerosos, ya lo entendió China. No hay que tener millones y millones de soldados como lo usó la guerra con Vietnam. China tiraba soldados y soldados y los vietnamitas con muchísimo menos lograron controlarlo. Hoy pasa por la capacitación y la tecnificación. En eso es muy importante ver el proceso de robotización. Calculan que entre 2 y 5 años todos los procesos militares van a estar robotizados. Rusia apuesta básicamente a eso por la extensión territorial. Ellos no tienen condiciones, dicen, para poder cubrir todo el área. Para tener una idea de lo que estamos hablando, el lejano oriente ruso es el estado que está más contra el Pacífico, la mitad de Siberia, tiene 6.700.000 personas. En todo el estado. Kamchatka. Esta Kamchatka, la del TEC. Y el resto
son 30 y pico de millones. O sea, son menos que toda la Argentina en una superficie, no sé, que es de 15 millones de kilómetros cuadrados. Una barbaridad. Eso hay que cambiar. El espacio exterior. Hoy se está rompiendo, lo estamos viendo en las últimas noticias, el tema de la militarización del espacio. Hoy se generan láseres que sigan satélites, pero también se están tirando prototipos para satélites que tienen como una especie de brazo para desarticular satélites rivales o que están armados. Y una de las cosas que no se ha hecho todavía, porque están en los planes, es directamente poner armas, misiles, en órbita. Cuando uno lanza un misil, lo más vulnerable es la fase de lanzamiento. Los primeros segundos, hasta que toma velocidad y entra en las capas altas de la atmósfera, es donde es más fácil detectarlo. Y donde si estás relativamente cerca, lo puedes derribar. De esta manera, el tipo de reacción se reduciría un montón, que es directamente caer. Y podían llegar a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, prácticamente. Entonces, eso es uno de los temas claves, y que eso, si prestan atención a las noticias en los últimos meses, se está hablando mucho de eso. Porque Estados Unidos entró en ese juego y Rusia y China ya lo estaban haciendo. Bueno, ejércitos pequeños y de alta tecnología, como dijimos. El ciberespacio, lo que le pasó ahora a Venezuela. Hoy acaban de decir los rusos que sí, básicamente lo que pasó fue meter un virus a Irán. Cuando Irán empieza a lanzar su plan nuclear, que en realidad nunca se supo, los iraníes juran que nunca fue un plan militar, siempre fue de uso civil, porque ellos tienen una fatwa, una orden religiosa que les impide usar armas nucleares o armas de destrucción masiva. Lo que hicieron los norteamericanos, ponen un virus llamado Stuxnet, que se dice que fue hecho en colaboración con el Mossad israelí, y ese virus lo que hizo fue cambiar la velocidad de giro de las centrifugadoras. Giraban a 10.000 revoluciones por minuto, la llevaron a 100.000. Resultado, reventaron el 10% de las centrifugadoras, hubo que parar el proceso, se atrasó 1 año y medio hasta que se pudo solucionar. Hoy en Venezuela le están haciendo lo mismo. Bombas electromagnéticas, virus, o sea, hoy no necesitas ir y poner una bomba en una torre. Hoy hay otras. Y si uno golpea ahí, golpea el agua, golpea la luz, golpea los alimentos, golpea todo, paraliza un país. Entonces es clave eso. Los sistemas cuánticos que antes mencionaba, que van a revolucionar todo, porque la capacidad de cifrar es muchísimo más alta que una computadora convencional, así que el que primero llegue a eso va a tener una ventaja comparativa. Y los sistemas de defensa multicapas, son sistemas integrados. Uno cuando ve, no son los S-300 nada más, son los S-300, los Pansir, hay una serie de sistemas que actúan integrados como en forma defensiva. Eso es una de las áreas donde más se están trabajando. Las estrategias de defensa, esto tomando lo que mencionamos antes de la doctrina, estoy muy atrasado. La doctrina Ramfeld-Cebrovsky, ellos elaboran esto, profundizándolo un poquitito más, en que hay que crear fuerzas armadas que sean realmente terroríficas, que no den lugar a dudas si puedan ganar o no. Por eso es que necesita el Pentágono aumentar sus inversiones, necesita mejorar eso. Evitar la proliferación de armas nucleares, por algo tuvieron que sentarse a negociar con Corea. Si Corea no tenía armas nucleares, jamás iban a negociar. Aparte, bueno, la espalda de China también ayudó. Cercar a China y a Rusia, lo vemos en el mar de China, donde China está empezando a romper el cerco, porque está haciendo inversiones militares enormes, está haciendo de las islas Paracels aeropuertos, bases navales flotantes, son como podríamos decir, como si fuera un portaaviones gigante en el medio del mar de China, y de esa manera empieza a garantizar la supremacía en el área. Y con Rusia el tema de Siria, Oriente Medio, por la proyección con los enclaves musulmanes que tiene Rusia, y con Europa Oriental. Después también las guerras proxy, que habitualmente vemos que eso se usaba en la época de la Guerra Fría, y las secesiones. Cataluña, las secesiones. Cataluña es un ejemplo. Más allá del romanticismo, y si a uno le gusta o no, Cataluña históricamente no fue un estado, fue apenas un condado, y sin embargo se hace este proceso. Cuando uno hila profundo, se encuentra con que está la policía catalana y lo que sería la central de inteligencia catalana se iban a entrenar a Israel. O sea, se iban a entrenar en Mossad. O sea, empezamos a ver un nexo
Israel es un país que está aislado, sobre todo en Europa, necesita amigos, nada mejor que Cataluña. Y eso se va produciendo en muchos lados. Entonces, por eso nosotros debemos tener cuidado en la Patagonia, porque se puede agarrar un grupo, que para eso se usa el indigenismo, se agarra un grupo y ese grupo se lo lleva a pedir la independencia. Se apuntala a ese grupo y después eso lo que da pie a la intervención militar, porque si no jamás esos grupos serían absolutamente inofensivos. Y cuando uno ve, por ejemplo, en el tema mapuche, hay una organización mapuche que quiere ser en Bristol. Y si uno ve los integrantes de la organización mapuche, el presidente tiene un apellido que puede ser mapuche y el resto son todos británicos. O sea, es un invento como el observatorio sirio. Esos son temas que son delicados, no lo dice acá porque creo que hay que decirlo, pero obviamente políticamente es una información delicada para manejar. Estados Unidos lo que tiene sí es una obsolescencia muy grande de sus fuerzas armadas. O sea, olvidémonos de mirar lo que es Estados Unidos a través del presupuesto militar. O sea, que gasten mucho no quiere decir que gasten bien. Es un negocio privado. El F-35 es la prueba más cabal de lo que es. Un avión que le han contabilizado más de 1.500 fallas, se largó a producir y se está obligando a otros países a que lo compren. Es un avión que es lento, que no es maniobrable, que ahora resulta que con las nuevas tecnologías lo detectan rusos y chinos, que tiene poca capacidad de carga, que tanto es así que hasta Turquía está repensando si comprarlo y está volcándose por el Sukhoi 57 que están sacando los rusos, más barato y mucho más eficiente. Un tema muy complicado de Estados Unidos es con la tríada nuclear. La tríada nuclear son las fuerzas nucleares de cada país. Rusia, China y Estados Unidos tienen una composición que son bombarderos estratégicos, submarinos estratégicos y misiles con base en tierra, en silos. Esos tres sistemas son los que Estados Unidos tiene obsoletos. Tienen una antigüedad algunos de 50 años. Los misiles Minuteman, los intercontinentales que está en Estados Unidos, hay algunos que estaban funcionando con los disquets. Los disquets, esos cuadraditos que creo que los más jóvenes lo llegaron a ver, bueno, todavía están funcionando con eso. Tienen dudas sobre si pueden reaccionar porque los combustibles están viejos, el mantenimiento cuesta, no está bien hecho, no es confiable. El resultado es que hay que invertir ahí $1,5 billones para modernizarlo. Un tema, un dinero para un Estados Unidos que viene con 10% no, de menos republicano, el doble del presupuesto anual solo para esto, solo. Están empezando a hacerlo, pero vienen muy lentos, sobre todo cuando enfrente tenés los rusos que te ponen un Sarmat que equivale a 20 misiles de los otros. Bueno, tenemos una decadencia europea palpable, que Estados Unidos está quedando solo en su proyecto, porque Alemania, por ejemplo, no tiene fuerzas armadas prácticamente, están destruidas, están tan anticuadas como las nuestras, no tiene capacidad militar. Y después yo creo que lo más importante es el cambio de estrategias por las nuevas armas. Empiezan a jugar los misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos son los últimos que dijo Putin en ese discurso que empezó a mencionar, el Kinzhal, el Sarmat. Son misiles que vuelan, depende del misil, entre 6 y 7 veces la velocidad del sonido hasta 27 veces la velocidad del sonido. El problema es que cuando un misil vuela a esa velocidad, además de tener que tener materiales muy resistentes al calor, se envuelven en una nube de plasma. El aire se transforma en plasma y eso bloquea las comunicaciones del misil. Entonces, siempre fue un desafío. Si vos podías hacer volar eso rápido, no podías controlarlo. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, Rusia, sabe Dios cómo, lo consiguió, y China también lo está consiguiendo. Ya tiene misiles hipersónicos. Y hasta India tiene el BrahMos, que lo desarrollaron en conjunto con Rusia. Entonces, ese tipo de tecnologías hace que cualquier sistema de defensa de la Aegis o el Patriot sean ineficientes. No consiguen porque a más de 6-7 Mach, que la velocidad del sonido, más de 6 o 7 Mach, no pueden actuar. Entonces, cuando vos tenés algo que supera los 10 largamente, es imposible defenderse. Lo cual quiere decir que las enormes flotas de portaaviones norteamericanas durarían 10 minutos, 15 minutos. Y Rusia está, por ejemplo, el año que viene, si no recuerdo mal, va a poner en marcha un misil que se llama un torpedo, que básicamente en realidad es como un mini submarino con una carga nuclear de 100 megatones.
¿Para qué sirve eso? Lo ponen enfrente de la costa de Estados Unidos, lo pueden lanzar a 12.000 kilómetros de distancia. Llega a la costa de Estados Unidos, explota, genera un tsunami y aparte contamina todo el área. O sea, ese es el tipo de chiches nuevos que están desarrollando los rusos. Los rusos dicen, nosotros somos listos para defendernos. No nos hacen nada, nosotros nos quedamos tranquilos con nuestros juguetitos. Pero los tienen y se los muestran a Estados Unidos. Y Estados Unidos necesita, de alguna manera, contrarrestar eso. Estados Unidos está como el ejército de Hussein, no sé si se acuerdan lo que hubieron en la guerra del Golfo. 1 millón de soldados tenía Saddam Hussein, tenía 10.000 tanques, era un ejército, el cuarto más importante del mundo. Fue para que den un tiro blanco a Estados Unidos, porque cambiaron la estrategia, no podían ni siquiera entrar en combate, los destruyeron uno a uno, no sirvieron para nada. Bueno, ese es el problema de Estados Unidos. Está totalmente sobredimensionado, es como un fisicoculturista con esteroides, pero no tiene fuerza. Y ahí es donde más se complementan las cosas. Y bueno, y ahora sí me terminó el PowerPoint, que terminó la charla para no hacerla tan largo. No, la idea de esto es estos temas verlos después en detalle. Esto es todo muy abuelo de paja.